Hola, les damos la bienvenida a la exposición que forma parte del taller de diseño de investigación de octavo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. El propósito de esta exposición, de modo sucinto, es ofrecerles algunas recomendaciones a partir de la lectura de dos autoras mexicanas que abordan el esquema para la elaboración de un proyecto de investigación. De las autoras: Nubia Amparo Ortiz Guerrero, licenciada en Literatura y Lengua Española, especialista en docencia de problemas latinoamericanos, Universidad del Cauca, Colombia; doctoranda en Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; coordinadora del Cuerpo Académico Multidisciplinario de Política y Sociedad, CAMPIS, grupo de investigación creado en 2010 con registro número 77 del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales; directora en 4 tesis de la maestría en Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias de la Administración, Saltillo, Coahuila. Mariela Díaz Sandoval, doctora en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México; maestra en Sociología Política por el Instituto Mora; licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco; tutora de la Maestría en Ciencia Política del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sus líneas de investigación son asociaciones público-privadas en México, trayectorias organizativas de los partidos políticos en México, captura del Estado. Aprender a investigar desde la escuela. Contar con una base previa de cómo realizar, en este caso, un diseño de investigación, resulta oportuno y nos brinda la capacidad de llevar a cabo un mejor desempeño en la elaboración de este. Así, la lectura de Ortiz Nubia, compuesta de 5 apartados, nos indica detalladamente los pasos a seguir para elaborar nuestro diseño de manera adecuada. Comenzamos con el apartado número 1, el problema. Aquí el objetivo principal será conocer qué será investigado, justificando las razones para determinar así el valor del trabajo. A continuación se mostrarán 5 subapartados, los cuales nos permitirán estructurar el diseño. El primero nos habla del título descriptivo del proyecto. Este deberá de ser claro, preciso y completo, ya que a través de él se dará una presentación general del tema. Por ello, indicar dónde, qué, cómo y cuándo se refieren los datos, así como las variables que se interrelacionan, serán cuestionamientos que de manera implícita deberán ser resueltas. El segundo, formulación del problema, nos lleva a definir y brindar posibles soluciones para ser demostradas, establecer fuentes de información y los métodos con los que ésta se recabó. Es entonces la formulación del problema la estructuración de toda investigación. Definir un interrogante será primordial, ya que así se determinará si la solución de esta presenta un aporte relevante a campos de estudios relacionados al tema. Otra observación interesante será descubrir si el problema es algo nuevo o ya hay un antecedente de trabajo previo y, de ser así, evaluar si las soluciones presentadas en aquellos trabajos son pertinentes o funcionales. Será así que el posicionamiento de tu trabajo podría resultar funcional o solo ser parte de una serie de información aglomerada respecto al tema. En el subapartado 3, objetivos de la investigación, el propósito de la investigación es ya que debe de ir redactado con verbos en infinitivo. Existen 6 categorías: memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. El cuarto subapartado, la justificación, será el apartado donde tus motivaciones al realizar la investigación lleven a un interés general, demostrando la relevancia que representa el tema. Como herramienta podrás utilizar el siguiente cuestionamiento: ¿por qué se investiga? Pasando al quinto, las limitaciones. Precisar los límites y alcances del problema, se debe considerar los siguientes aspectos. Viabilidad. Conseguir fuentes de datos de grado primario o secundario. Lugar o espacio donde se realizará la investigación. Tiempo. Determinar la cobertura del estudio. Financiación. Presupuesto que se dispondrá o no en caso de ser un estudio de factibilidad.
En el segundo apartado principal, el marco de referencia, podemos ver que la correlación que existe entre la teoría, el proceso de investigación, la realidad y el entorno, sin duda es algo que se debe señalar. Si bien la investigación nos puede llevar a reformar o redefinir conceptos de una teoría ya existente, también cabe la posibilidad de dar origen a una nueva. Por consiguiente, los fundamentos teóricos será donde se concentrará la literatura relacionada. Ninguna investigación podrá privarse de un fundamento o marco teórico de referencia. Es así que será nuestra obligación tener el conocimiento y manejo de todos los niveles teóricos acerca de nuestro trabajo de investigación. Será prioridad esto con el fin de no duplicar información o hacerlo irrelevante. Dependerá del tema de cada quien, el grado de investigación previo a lo que nosotros llevaremos a cabo. En consecuencia, los antecedentes del tema pondrán a prueba la capacidad de investigar. Es aquí donde se reunirá toda la información relacionada al objeto de estudio y habrá que distinguir entre teóricos consultados y los antecedentes del problema. Sucesivamente, la elaboración de una hipótesis brindará una propuesta para responder a un problema, con el fin de explicar hechos o fenómenos que identifican al objeto del conocimiento. Se conoce 3 grados de hipótesis. De primer grado, describe hechos o situaciones. De segundo grado, establece relación causa-efecto. Si X, entonces Y. De tercer grado, relaciones entre variables complejas, explicación entre fenómenos más extensos. E hipótesis nula. La información a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. Por último, la identificación de las variables. Toda hipótesis constituye un juicio, afirmación o negación de algo. Así, esta lleva implícitos un valor, un significado y una solución específica. Esta es la variable, o sea, el valor que se le da a la hipótesis. Es decir, la variable es una solución que se da al problema. Dentro de estas hay 3 tipos, que son la variable independiente, valor de la verdad que se da a una hipótesis en relación con la causa; variable dependiente, denominada cuando el valor de verdad hace referencia al efecto y no a la causa; variable interveniente, se refiere a un factor que ya no es causa, tampoco efecto, pero sí modifica condiciones del problema investigado. El tercer y último apartado, la metodología, se dividirá en 5 secciones, iniciando con el primero, el diseño y técnicas de recolección de la información. Es aquí donde se condensará toda la información relacionada con el objeto de estudio. Se apoyará en datos estadísticos y se evaluará toda la información, recordando que no toda la información siempre sirve. De esta forma se deberán citar las fuentes, al igual que las personas que van a proporcionar los datos. Recordar mencionarlos aquí y en forma especial en los recursos, sean humanos o institucionales. El segundo punto es población y muestra. Este es un conjunto de unidades o elementos para el que se calculan estimaciones. Cuando es imposible obtener datos de todo un universo, se extrae una muestra. Es así que se debe especificar el tamaño y tipo de muestreo, utilizando cualquiera de los siguientes: estratificado, simple al azar, de conglomerado, proporcional, sistemático, etc. El tercer punto son las técnicas de análisis. Para poder definirlas, estas se deben de elaborar con un plan o proyecto tentativo a las diferentes correlacionales, especificando su sistema de codificación y tabulación, las técnicas estadísticas para evaluar la calidad de los datos y la comprobación para obtener conclusiones. El cuarto punto es el índice analítico tentativo del proyecto. Este se elaborará un índice que dé una visión general de qué va a contener el trabajo a realizar. Esto viene siendo un resumen de toda la información. El quinto y último será la guía de trabajo de campo. En algunos proyectos de investigación es necesario presentar una guía. Para su elaboración se puede realizar un listado de qué herramientas serán utilizadas, tangibles o no, esto al inicio y al final de cada trabajo. Continuando con el esquema de un proyecto de investigación, Ortiz sugiere que se deben ubicar los aspectos administrativos del proyecto.
Si tu proyecto de investigación será financiado total o parcialmente, te recomiendo que prestes especial atención a lo siguiente. El capital humano, es decir, debes relacionar las personas que participarán, asesores, equipo de recolección de datos, etc., especificando la clasificación profesional y su función en la investigación. Por otro lado, es importante que consideres los gastos que realizarás en el futuro, es decir, que elabores un presupuesto en el que indiques las diferentes fuentes, si existen, y discriminando la cuantía de cada sector en la investigación. Para completar los aspectos administrativos, Ortiz nos recomienda diseñar un cronograma, para que así logres una planificación total de las actividades y duración del proceso investigativo. En lo relativo al cronograma, considero oportuno sugerirles otra lectura que utilizamos al inicio de este taller. ¿Cómo escribir un artículo académico en 12 semanas? La autora de este libro es Wendy Belcher y fue publicado en 2009 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En cuanto a la bibliografía, se registrarán las obras que tratan del tema implícita o explícitamente. No es recomendable citar obras de cultura general como enciclopedias, diccionarios, etc. Esta lista de referencia puede subdividirse en dos partes: fuentes bibliográficas consultadas y fuentes bibliográficas para consultar. Así, las recomendaciones dadas por Ortiz para este esquema deben entenderse solo como una guía de lo que se va a investigar. En ningún caso es la investigación como tal. Para ilustrar el esquema anterior, corresponde presentar el diseño de un proyecto de investigación de la autora Díaz. Su proyecto propone un análisis de la construcción de la autonomía en el Banco de México. Además de esto, se expondrán algunas partes de mi proyecto de investigación elaborado durante este taller. El diseño de investigación inicia con la identificación del problema, primera parte del diseño, a través de definir la categoría en torno a la cual se explicará el fenómeno. Para el caso expuesto por Díaz, esta categoría es la autonomía como parte del discurso en las instituciones con cambio. Además, se describirá la situación que rodea el problema. Para nuestro caso, el problema formulado parte de la aseveración de que la descentralización no atendió los problemas del federalismo mexicano. En ese orden, lo siguiente es definir el título, integrando el lugar al que se refieren los datos, el fenómeno que se presenta, las variables que se interrelacionan y la fecha a que se refiere la información. Para mi investigación, se ha definido el siguiente título descriptivo: el periodo de descentralización en México, las ideas detrás de su implementación y sus efectos. Un análisis desde el institucionalismo histórico para el periodo de 1970 a 2012. El siguiente punto es la formulación del problema, que dará cuenta de la finalidad, de la utilidad, la importancia y su alcance, el tema al que pertenece y el enfoque teórico que se usará. Por ejemplo, para mi proyecto de investigación se asevera que la descentralización fue una idea que trató de resolver un problema estructural, aunque en su planificación no se previeron los efectos. De este modo, la investigación tiene por objetivo identificar las dimensiones de la política a partir de responder a qué fue lo que se definió, es decir, polity, qué fue lo que se implementó, esto es, politics, qué resultados se obtuvieron, o lo que es lo mismo, outcomes, y cuál era la estructura del Estado, quiénes participaron y qué ideas orientaron ese momento. Esto con el propósito de evitar formular la misma ecuación, pues los resultados seguirán siendo los mismos. Como el título lo menciona, mi investigación forma parte del tópico de la descentralización del Estado y del federalismo, y se ha propuesto como enfoque teórico al institucionalismo histórico para explicar la descentralización del Estado mexicano. En consecuencia, se dará paso a la definición de objetivos de investigación. Para desarrollar
esta parte del diseño expondré los objetivos que se han definido para la investigación elaborada en este taller. Es decir, los objetivos de mi investigación han sido los siguientes. El primer objetivo se establece como resultado de abstraer ordenadamente las interrogantes de la lectura sobre descentralización de Borja. Para acceder al periodo de descentralización, esta investigación ha definido resolver tres interrogantes. En primer lugar, se propone conocer el menester del Estado mexicano por descentralizarse. A partir de identificar tan especial situación, se podrá retroceder para extraer los rasgos de la centralización del Estado mexicano. La tercera interrogante se resolverá en la relación definida entre centralización y descentralización, es decir, ¿qué críticas recibió la administración pública mexicana en el tránsito de estos dos momentos? Dicho lo anterior, los rasgos obtenidos del primer objetivo se orientarán hacia ajustar la estructura del Estado a una categoría de análisis. A partir de definirla, se comprenderá cómo esta estructura determinó la política de descentralización. Lo anterior se examinará por medio de la teoría del institucionalismo histórico, con el propósito de rastrear la estructura oculta del periodo de descentralización en México. Asimismo, este análisis servirá para comprender por qué se produjo la idea de descentralización en la estrategia del Estado. La cuarta sección del desarrollo del problema se refiere a la justificación de la investigación, que responde a la pregunta ¿por qué es relevante analizar este fenómeno? Y que explica el objeto del análisis a través de la perspectiva que describe el contexto del fenómeno, esto es, las circunstancias que lo dotan de importancia, señalando los elementos históricos del problema. Para mostrar un ejemplo, se expondrá la justificación del proyecto de investigación elaborado en este taller. Es decir, justifico mi proyecto del siguiente modo. La percepción sobre el valor de este tema se demuestra de modo expedito al reconocer la idea de que la fundación de la República Mexicana, en principio, reconoce a los gobiernos compartidos y que enfatiza que son gobiernos en plural, pues cada organización territorial, independiente a cualquier otra, ha convenido organizarse políticamente en una unión que comparte el poder, es decir, el federalismo. De este modo, la idea de descentralizar el poder de esta organización política nos devuelve a las inquietudes por comprender al Estado y la estructura que distribuye el poder en México, propio de los estudios primigenios de la ciencia política moderna. Asimismo, al dirigir el interés de esta investigación al tema general del Estado, sutilmente se comprenderá cómo la idea democrática se relaciona fácilmente con este interés. Las luchas por el poder dentro del Estado mexicano se han orientado a través de observar el valor de la democracia, aunque los resultados no figuren en este sentido. Es decir, la descentralización como estrategia se planeó asumiendo una forma particular de distribuir el poder que suponía la inclusión a este espacio y un cambio en la manera en que tradicionalmente se gobernaba. Por último, corresponde el apartado sobre limitaciones. De acuerdo con Díaz, existen tres limitaciones a considerar: tiempo, recursos económicos y disponibilidad de fuentes. Para mi investigación, me parece relevante el ingenio de Díaz, al preferir entrevistar fuentes primarias y secundarias, es decir, especialistas en el tema. Aunque cabe advertir que también habrá que considerar en el diseño un muestreo de la información que se leerá. La segunda parte del diseño de investigación es el marco de referencia, que a partir de los fundamentos teóricos se propone explicar algo más, o de modo distinto, sobre los estudios que se han hecho acerca del fenómeno elegido, por lo que se deberá desarrollar cómo es que se entiende el concepto o conceptos teóricos a usar en la investigación. Dentro del marco de referencia es necesario destacar los antecedentes del fenómeno y mostrar qué parte de tu problema ha sido estudiado y desde qué disciplinas se han hecho más investigaciones. Para finalizar la segunda parte del diseño se enunciará la hipótesis, tratando de responder
cómo se relaciona la teoría y el objeto de estudio, sobre qué ha impactado el objeto de estudio y se explicará la teoría aplicada al objeto analizado. Por último, se añade la identificación de variables, independientes, dependientes e intervenientes. Buenas tardes, compañeros. O días, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con la parte de la metodología. Como podemos haber observado, aquí la autora nos proporciona 4 puntos esenciales para poderla desarrollar de una manera efectiva. En el primero de ellos, nos explica el diseño y técnicas de recolección de la información. Como podemos también haber observado, su investigación es de corte cualitativo, en el ejemplo que ella nos pone. Para la recolección de la información como fuentes primarias, ella utilizó informes, documentos oficiales, posicionamientos y discursos pronunciados por los actores a los que ella iba a estudiar. Ya como fuentes secundarias, se basó en entrevistas a especialistas, libros académicos, revistas especializadas y hemerografía. Yo tomando toda esta información y ya aplicándola a mi investigación, que también déjenme les comento que es de corte cualitativo, como fuentes primarias utilizaré los documentos oficiales en informes emitidos, tanto por los ex líderes sindicales como los de las autoridades políticas en ese periodo. Ya como fuentes secundarias realizaré entrevistas presenciales a los exagremiados al Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos, Ruta 100, o mejor conocido como SUTAUR 100. Pasamos al inciso B, que es el de población y muestra. Aquí la autora Mariela Díaz hace una elección de coyunturas clave, dado que es en esos momentos más factible identificar las disputas entre los discursos. Esto es basándonos en su investigación. Sin embargo, en la de su servidor, las muestras no serán probabilísticas. Y les voy a comentar por qué un método cualitativo con muestras no probabilísticas. Además, citando a Nélida Cantoni, nos menciona que aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, como se acostumbra a realizar en los estudios cuantitativos, para los que están haciendo ese tipo de estudios, sino que depende del proceso de la toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas. Y desde luego aquí las muestras que han sido seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación, es decir, yo elegiré lo que sea más conveniente para mi investigación. Es por eso, en cierta parte, que la investigación de corte cualitativo es un poquito más cómoda para, pues, nosotros los que decidimos este tipo de investigación, ¿vale? En el inciso C se refiere a las técnicas de análisis. Aquí ella elaboró un trabajo de archivo, es decir, hizo uso de programas útiles para el análisis del discurso como es el Atlas-T. La verdad es que es un programa pues muy bueno, no extremadamente completo, sin embargo sí es muy funcional. En lo personal yo lo estoy empezando a utilizar y sí me ha funcionado. Sin embargo podemos utilizar otro tipo de programas o aplicaciones como lo es, Word, Excel, algunos audios de grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vaya surgiendo durante el curso de la misma. Ahora el inciso D. Índice analítico tentativo del proyecto. Como podemos observar en su mano derecha o en la parte derecha de la pantalla, nos da una idea de cómo estructurar nuestro aparato de investigación. Esto para la sección de la introducción. La verdad es que es un cuadro muy funcional. Podemos observar que tiene un capítulo teórico metodológico, un apartado histórico, un análisis de las disputas en torno a la autonomía en el Banco de México, un análisis de las disputas en torno a la autonomía en el Instituto Nacional Electoral y como último punto, las conclusiones. La verdad es que esta estructuración que realiza Mariela Díaz, pues sí la voy a tomar un poco, sin embargo voy a cambiar el punto 3 y 4, en el cual en el número 3 me voy a basar o voy a realizar un análisis de las posturas políticos sindicales de los ex agremiados en la huelga de 1989 y en el 4 efectuaré un análisis de las posturas políticos sindicales de los ex agremiados en la quiebra de 1995. Y así es como de esta manera yo pienso
y estoy formando o estructurando ya mi apartado de la introducción. En el inciso E nos habla de la guía de trabajo de campo. ¿Qué quiere decir esto? Esto más que nada es una recomendación que para la elaboración de esta investigación es crucial la recopilación y análisis de las fuentes primarias y secundarias que anteriormente ya han sido seleccionadas. Y si a lo mejor ahorita no tenemos muchas fuentes primarias o secundarias ya seleccionadas, debemos de estar pensando ya en qué es lo que vamos a estar leyendo o en lo que deberíamos de estar ya investigando para poder empezar a estructurar de buena manera este cuadro. Ahora pasemos a los aspectos administrativos. Mariela Díaz aquí también proporciona 3 incisos. El primero de ellos hace referencia a los recursos humanos. Estos son de vital importancia, ya que las tareas de recopilación y el análisis de la información serán desarrolladas por el investigador responsable de la presente propuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que el investigador tiene que tener en cuenta todos los factores, tanto internos como externos, y todas esas variables para poder desarrollar su investigación. ¿A qué me refiero con esto? Recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos, tiempos, como lo vamos a poder observar un poco más adelante. Ahora, en el inciso B nos explica el presupuesto. Aquí nos los plasma como lo podemos observar en un recuadro a través de concepto costos, en el cual el fotocopiado tiene un costo de 3,000 pesos, la adquisición de libros 4,000 pesos, impresión final del documento 3,000 pesos. Esto nos da un total de 10,000 pesos. Del lado derecho, su servidor acaba de realizar o realizó más bien un cuadro de la misma manera, en el cual en las impresiones tienen un costo de 500 pesos. Pasajes, referente a movilidad y transporte, 200 pesos. Servicio de luz e internet, 600 pesos, lo cual me dan un total de 1,300 pesos. Ahora, en el inciso C, dentro de los mismos aspectos administrativos, también hace un recuadro, pero se basa en actividades tiempo. Como podemos observar, para la recolección y análisis de la información en el primer cuadro, tiene un tiempo de 3 semanas. Para la elaboración del capítulo 1, un mes. Para la recolección y análisis de la información del siguiente capítulo, que en este le corresponde el 2, otras 3 semanas. En su elaboración, otra vez un mes. La recolección, análisis de información para dentro del capítulo número 3, otras 3 semanas. La elaboración del capítulo 3, un mes. Esto no quiere decir que realmente a lo mejor, bueno, podemos constatar que ella sí lo hizo de esta manera. Sin embargo, pues esto ya depende mucho de los tiempos que cada uno de nosotros tenga, o que cada uno de nosotros le muestre o le ofrezca la investigación. Ya cada quien tiene sus formas de investigar, sus formas de escribir, y cada uno de ellos pues va a acoplar estas estrategias dentro de este mismo cuadro, ¿vale? Bueno, en esta siguiente lámina podemos observar en el área del cronograma un cuadro de actividades tiempo de su servidor, en el cual le voy a dedicar 5 días al capítulo teórico metodológico, 7 días al apartado histórico, 6 días, aproximadamente una semana también, al análisis de las posturas políticos sindicales de los exagremiados en la huelga del 89, 6 días para el mismo análisis pero en la quiebra del 95, y 2 días para las conclusiones. Esto es teniendo en cuenta las fechas de entrega de nuestro proyecto. Vale la pena hacer énfasis en los subapartados 2.1 Fundamentos teóricos y 2.2 Antecedentes del tema, puesto que, ya sea que tu tema es relativamente nuevo o ya cuenta con bastantes antecedentes, revisar planteamientos previos podrían brindar mayor claridad al momento de realizar tu investigación. En su totalidad es muy importante. A manera de comentario personal, creo que el punto de la población y la muestra es algo muy relevante,
Ya habíamos realizado un ejercicio en la clase anterior sobre los tipos de muestreo, sobre la investigación cuantitativa y cualitativa, y si bien creo que no es muy complicado de comprender, pues tiene su chiste. Muchas veces lo más fácil es lo más difícil, ¿no? Y creo que a manera de lo que a mí me tocó exponer es como a lo que más a mí me llama la atención y lo que a mí más me gustó o lo que más me interesó de esa parte. Por mi parte, concluyo esta presentación con dos sugerencias. La primera referida al planteamiento del problema, sugiriéndoles que revisen constantemente la lógica de su planteamiento para que mantenga congruencia con todo el diseño. Un planteamiento sólido les permitirá explorar entre más temas para agudizar su problema y no desorientarse en la búsqueda. La segunda sugerencia se refiere al marco de referencias, en particular a las variables, pues éstas deben ser lo más accesibles posible a una dimensión de la realidad, es decir, aprehensibles para la investigación, pues se corre el riesgo de que al momento de operacionalizarlas se detenga demasiado el tiempo en buscar una evidencia para esa variable. Por último, les recomiendo que no se agobien con el tiempo, disfruten de las búsquedas y los hallazgos y lleven todo a su ritmo. Gracias por su atención.